Donald Trump hoy prácticamente declaró un bloqueo militar total contra Cuba. El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a las nuevas autoridades de Venezuela que América está lista para enviar tropas y tomar el control. Si estas nuevas autoridades no obedecen las órdenes de Washington, en Cuba ya están gritando sobre opresión y tiranía, pero la esencia sigue siendo la misma. Trump declaró el estado de emergencia en el país. La orden firmada permitirá a Washington imponer aranceles contra aquellos países que venden o suministran petróleo a Cuba, lo que significa que La Habana pronto no podrá sobrevivir. Pero eso no es todo. Según políticos, en Estados Unidos consideran bloquear totalmente las rutas marítimas de suministro a Cuba para aumentar la presión económica. Cuba volvió a la lista de estados patrocinadores del terrorismo y se impusieron estrictas restricciones a operaciones financieras con empresas cubanas. A la vez, Donald Trump promete reanudar vuelos con Venezuela. Marco Rubio afirma que Estados Unidos está dispuesto a enviar tropas a Venezuela para asegurar que las nuevas autoridades respeten el acuerdo con los estadounidenses. Soy Alexei Pechi, discutiremos este tema juntos. Antes, suscríbanse al canal, den like y comenten. También suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción. Ahí publicamos noticias de última hora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró estado de emergencia. El decreto firmado permitirá a Washington imponer aranceles contra aquellos países que venden o suministran petróleo a Cuba. Esto se indica oficialmente en el sitio web de la Casa Blanca. En su decreto, Donald Trump destaca su responsabilidad principal de proteger la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Cuba es vista como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, por lo que Trump declara estado de emergencia y afirma que es necesario seguir actuando. Les comparto su cita. Considero que la política, las prácticas y las acciones del gobierno de Cuba representan una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, cuyo origen se encuentra total o significativamente fuera de Estados Unidos. Ahora sigue un párrafo muy importante para nosotros. Donald Trump enfatiza que el régimen en Cuba mantiene vínculos con muchos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malintencionados que se oponen a Estados Unidos. Y como ejemplo, Donald Trump menciona los vínculos de Cuba con el gobierno de la Federación Rusa, China, Irán, Hamas y Hezbollah. Además, Trump agregó que Cuba abiertamente ofrece refugio a peligrosos enemigos de Estados Unidos, invitándolos a instalar en su territorio complejas instalaciones militares y de inteligencia que representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿A quién creen que se refiere aquí? Y para responder a esta pregunta, les voy a dar otra cita del decreto de Trump. En Cuba está la mayor base rusa de inteligencia electrónica que busca robar información secreta y amenaza a Estados Unidos. Cuba mantiene una estrecha cooperación en inteligencia y defensa con China. Cuba da la bienvenida a grupos terroristas transnacionales como Hezbollah y Hamas, creando un entorno seguro para estas organizaciones malintencionadas. Bueno, como pueden ver, Trump pone a Hamas, Hezbollah, Irán, China y Rusia simplemente en la misma línea, y por eso continúa. Trump dijo que, por la amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos de parte de Cuba, ve necesario implementar aranceles a países que suministran petróleo a la isla. Otra cita. A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente orden, a los bienes importados a los Estados Unidos y que sean productos de cualquier otro país que directa o indirectamente venda o de alguna otra manera suministre petróleo a Cuba, se les podrá imponer una tasa adicional ad valorem de arancel conforme a los incisos B y C de esta sección. Es decir, en realidad Trump declaró que si alguien quiere ayudar a Cuba, pues es su derecho. Adelante, ayuden, pero por eso tendrán que pagar. Considerando la reorientación de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental, creo que esto es una señal para México y explicaré por qué. El asunto es que precisamente Venezuela durante mucho tiempo suministró petróleo barato a Cuba y Cuba ayudaba con militares, inteligencia y así sucesivamente.
Tras la llegada al poder de Nicolás Maduro, Venezuela dejó de suministrar petróleo a Cuba y México ocupó rápidamente ese lugar. La presidenta de México, Sheinbaum, declaró que esto es una especie de ayuda humanitaria para Cuba. Trump estaba en contra, pero México declaró que de todas formas seguiría suministrando petróleo a La Habana. Dijeron que se abrió una oportunidad, así que ahora vamos a enviar petróleo mexicano a esa isla. Esto fue un golpe para México, que comercia mucho con EU, y Trump dijo que pondría más aranceles. Al mismo tiempo, ya se informa que el bloqueo de Venezuela por parte de las fuerzas estadounidenses y la presión de Washington sobre México privaron a Cuba de dos fuentes estables de suministro de petróleo y combustóleo que utiliza para generar electricidad. Como señalan los analistas, con la demanda actual y su limitada producción de petróleo, a Cuba todo esto le durará solo 2 o 3 semanas, lo que podría poner en riesgo al régimen cubano. Y en este contexto, Cuba hizo una declaración contundente sobre las acciones de Estados Unidos, acusando a Washington de preparar una nueva ola de presión económica y un bloqueo total al suministro de combustible a la isla. El canciller cubano Bruno Rodríguez declaró lo siguiente: condenamos ante todo el mundo este acto brutal de agresión contra Cuba y su pueblo, que ya lleva más de 65 años sufriendo el bloqueo económico más largo y cruel que jamás se haya impuesto contra toda una nación. Para justificar tales acciones, Estados Unidos utiliza una larga lista de mentiras destinadas a presentar a Cuba como una amenaza que en realidad no es. La única influencia malintencionada en nuestra América es la del gobierno de Estados Unidos, que busca someter a los pueblos y quitarles recursos, soberanía e independencia. Y también en la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba se dice que Estados Unidos recurre al chantaje y la coerción de otros países, obligándolos a sumarse a la política de bloqueo contra Cuba. Según Rodríguez, a los países que rechazan estas restricciones se les amenaza con aranceles arbitrarios y malintencionados que violan el libre comercio. Si en Cuba reaccionan así, es porque entienden que la estrategia de Trump podría funcionar y que el régimen en La Habana podría terminar. Pero aquí es importante señalar que Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, después de lo cual en La Habana declararon con firmeza que no están llevando a cabo ninguna negociación con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, en la situación actual tal vez deberían hacerlo. Y así, en este contexto, el antiguo aliado de Cuba, Venezuela, también sigue bajo la presión de Estados Unidos, mientras Trump declara que ya es hora de restablecer el tráfico aéreo civil con ese país. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que si las nuevas autoridades de Venezuela no cooperan, Estados Unidos enviará tropas para obligarlos. Y aquí citarán una cita de Marco Rubio: usaremos la fuerza para asegurar la cooperación si otros métodos fallan. Esperamos que no sea necesario, pero nunca eludiremos nuestro deber ante el pueblo estadounidense y nuestra misión. Pero quiero señalar que no hay ninguna guerra contra Venezuela, no hemos ocupado ese país, no hay tropas estadounidenses en su territorio, esto fue una operación de asistencia a las fuerzas del orden. El objetivo final es lograr una etapa de transición que nos lleve a una Venezuela amistosa, estable, próspera y democrática, en la que todos los sectores de la sociedad estén representados en elecciones libres y justas. Es seguro afirmar que la captura de Nicolás Maduro por los estadounidenses en enero solo fue el inicio de la historia. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Amigos, si este episodio les pareció interesante y útil, pueden apoyar este canal de YouTube donando o suscribiéndose desde los enlaces en la descripción, donde dice apoyar al canal. Elijan el formato más conveniente. Agradezco cualquier apoyo. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego.